Fanáticos de la Casa de los Famosos México. Prepárense porque hoy les voy a contar la historia del enfrentamiento más explosivo, más dramático y más inesperado de toda la tercera temporada. Estamos hablando de una pelea que literalmente partió en dos a la casa más famosa de México, que dividió opiniones en redes sociales, que generó tendencias nacionales y que cambió para siempre la dinámica de la competencia. Y todo empezó con algo tan hermoso como la visita de una abuelita que terminó convirtiéndose en el detonante del drama más intenso que hemos visto en lo que va del 2025. Porque sí, queridos televidentes, lo que comenzó como un momento emotivo y familiar se transformó en una batalla épica entre dos de los participantes más carismáticos y populares de toda la temporada. Aldo de Nigris, ese regiomontano que se ha ganado el corazón de México con su autenticidad y su juego limpio, contra Siki Clement, el español que llegó con ganas de conquistar territorio azteca pero que se encontró con más resistencia de la que esperaba. Si ustedes son de esos verdaderos adictos a la Casa de los Famosos México que no se pierden ni un segundo del 24/7 en VX, que analizan cada gesto, cada palabra, cada mirada entre los participantes, entonces suscríbanse ahora mismo a México Reality Report, porque lo que están por escuchar va a revolucionar completamente su comprensión de lo que realmente pasó esa noche del 16 de septiembre que quedará marcada para siempre en la historia del reality show mexicano. Porque déjenme decirles algo desde el principio, esta no fue una pelea cualquiera. No fue uno de esos conflictos superficiales que surgen por la comida, por las tareas del hogar o por malentendidos tontos. Esta fue una confrontación que tocó temas profundos sobre inclusión, exclusión, respeto, territorialidad y la eterna lucha entre equipos que ha definido toda esta temporada. Fue una pelea que reveló tensiones que habían estado hirviendo bajo la superficie durante semanas, que expuso inseguridades y frustraciones que los participantes habían estado guardando en silencio. Pero más importante aún, esta fue una pelea que demostró cómo un momento de vulnerabilidad emocional puede convertirse en un campo de batalla, cómo las mejores intenciones pueden malinterpretarse, y cómo dos personas que en realidad se respetan mutuamente pueden terminar enfrentándose por una serie de malentendidos y emociones a flor de piel. Lo que van a escuchar hoy no es solo la crónica de una pelea, es el análisis completo de un fenómeno social que trasciende el entretenimiento para convertirse en un espejo de las tensiones que existen en nuestra sociedad cuando diferentes culturas, personalidades y formas de ver el mundo chocan en un espacio reducido bajo presión extrema. Al final de este recorrido por cada segundo, cada palabra, cada emoción de esta confrontación épica, ustedes van a entender por qué este enfrentamiento entre Aldo y Siki no solo cambió la dinámica dentro de la casa, sino que también redefinió las alianzas, modificó las percepciones del público y estableció nuevas reglas de juego para el resto de la competencia. Para entender completamente la magnitud de lo que pasó esa noche del 16 de septiembre, primero necesitamos establecer el contexto que llevó a estos dos hombres, que habían mantenido una relación cordial y respetuosa durante semanas, a enfrentarse en una de las discusiones más intensas que se han visto en la Casa de los Famosos México. Aldo de Nigris había llegado al programa como uno de los favoritos del público mexicano. Sobrino del legendario Poncho de Nigris, este regiomontano de 38 años se había ganado el cariño de la audiencia con su personalidad auténtica, su sentido del humor, su lealtad hacia sus amigos y su capacidad para mantenerse fiel a sus principios incluso bajo la presión más intensa. Desde el primer día, Aldo se había posicionado como uno de los líderes naturales del Cuarto Noche, no por imposición o manipulación, sino por carisma genuino y por su habilidad para crear conexiones emocionales profundas con sus compañeros. Era el tipo de persona que inspiraba lealtad sin pedirla, que generaba confianza sin necesidad de promesas vacías. Por otro lado, teníamos a Siki Clement, ese español de 45 años que había llegado a México con la misión de demostrar que un extranjero podía no solo competir, sino triunfar en el reality show más importante del país. Conductor, comediante y personalidad de la televisión en España, Siki había traído consigo una mezcla interesante de experiencia mediática, humor inteligente y una determinación férrea para salir adelante contra todas las probabilidades. Pero Siki también cargaba con algo que no todos los participantes tenían, la presión adicional de representar dignamente a su país en territorio extranjero. No era solo un concursante más, era un embajador cultural que tenía que navegar las complejidades de integrar su personalidad española con las expectativas y sensibilidades del público mexicano. Durante las primeras semanas de la competencia, Aldo y Siki habían mantenido una relación cordial y respetuosa. Aunque pertenecían a equipos diferentes, habían encontrado puntos de conexión en su amor por el humor, su experiencia en el mundo del entretenimiento y su capacidad para mantener conversaciones inteligentes sobre temas diversos. Sin embargo, debajo de esta cordialidad superficial existían tensiones que ni ellos mismos habían reconocido completamente. Aldo representaba todo lo que Siki aspiraba a ser en México, querido por el público, respetado por sus compañeros, integrado naturalmente en la dinámica de la casa. Mientras que Siki representaba para Aldo una amenaza intelectual y estratégica, alguien con la experiencia y la astucia suficiente para desarmar sus planes si se lo proponía. Estas tensiones subterráneas habían permanecido ocultas gracias a la educación y la madurez de ambos participantes.
Pero como suele pasar en los reality shows, las emociones intensas y las situaciones de alta presión tienen una forma de sacar a la superficie sentimientos que preferíamos mantener enterrados. Y ese momento llegó el 16 de septiembre de 2025, durante una de las dinámicas más emotivas y esperadas de toda la temporada, los famosos congelados. Esta dinámica, que ya había proporcionado momentos memorables en temporadas anteriores, consiste en que los participantes deben permanecer completamente inmóviles mientras reciben la visita de un familiar o ser querido. La producción había decidido que era momento de sorprender a Aldo de Nigris con una visita muy especial, su abuela materna, doña Leticia Guajardo, conocida cariñosamente como Doña Alegría. Esta señora de 80 años, madre de Poncho de Nigris y abuela adorada de Aldo, había conquistado las redes sociales mexicanas con su personalidad vibrante, su humor sin filtros y su amor incondicional por su familia. La visita de Doña Alegría era perfecta desde todos los puntos de vista. Era emocionalmente impactante porque Aldo llevaba más de 50 días sin ver a su familia, era estratégicamente inteligente porque fortalecería la conexión emocional del público con uno de sus participantes favoritos, y era televisivamente oro puro porque esta señora tenía el carisma suficiente para crear momentos memorables. Pero nadie, absolutamente nadie en la producción, había anticipado que esta visita familiar se convertiría en el catalizador de uno de los conflictos más intensos de toda la temporada. Cuando Doña Alegría entró a la casa y se acercó a su nieto, la emoción fue inmediata e incontrolable. Aldo, que había estado manteniendo una compostura estoica durante semanas, se quebró completamente al ver a la mujer que había sido una figura fundamental en su vida. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras escuchaba las palabras de amor y apoyo de su abuela. Era un momento genuinamente hermoso, cargado de emoción auténtica y amor familiar. Los espectadores del 24/7 podían sentir la conexión profunda entre estos dos seres humanos que se amaban incondicionalmente. Era televisión de la mejor calidad, el tipo de momento que justifica la existencia de estos programas como ventanas a la experiencia humana más pura. Y aquí es donde la situación se vuelve interesante desde el punto de vista sociológico y psicológico. Cuando Aldo comenzó a llorar, sus compañeros del cuarto noche reaccionaron de manera instintiva y emotiva. Aaron Mercuri, Abelito, Mar Contreras, Alexis Ayala y los demás miembros de su equipo se acercaron espontáneamente para formar un círculo de apoyo alrededor de él. Era un gesto hermoso, natural, humano. No había nada calculado o estratégico en esa reacción. Simplemente era un grupo de amigos respondiendo instintivamente al dolor emocional de uno de los suyos. Entrelazaron sus manos, crearon una barrera protectora de amor y solidaridad, y le transmitieron a Aldo que no estaba solo en ese momento de vulnerabilidad. Pero aquí viene el detalle que cambió todo. Inicialmente, este círculo de apoyo no incluyó a los participantes del cuarto día. Siki, Dalila Polanco y El Guana se quedaron parados a unos metros de distancia, observando la escena como espectadores en lugar de participantes. Ahora, analicemos esta situación con objetividad. Los miembros del cuarto noche no excluyeron deliberadamente a los del cuarto día. Su reacción fue emocional, instintiva, no planificada. En un momento de intensa emoción, naturalmente se acercaron a consolar a alguien con quien tenían una conexión emocional más profunda. Pero desde la perspectiva de Siki, Dalila y Guana, la situación se veía muy diferente. Ellos vieron un momento de exclusión, una demostración visual de que no eran considerados parte de la familia de la casa, una confirmación de las divisiones y jerarquías que habían estado sintiendo durante semanas. Y aquí es donde tenemos que entender la psicología específica de Siki en ese momento. Este hombre había llegado a México con esperanzas muy altas de integrarse, de ser aceptado, de demostrar que las diferencias culturales podían superarse a través del respeto mutuo y la conexión humana. Pero semana tras semana había sentido resistencia, había percibido que no importaba cuánto se esforzara, siempre sería visto como un outsider. Entonces, cuando vio ese círculo de apoyo que inicialmente lo excluía, todas esas frustraciones e inseguridades acumuladas durante semanas encontraron un punto focal. No era solo sobre ese momento específico, era sobre todas las veces que se había sentido como un extraño en su propia casa temporal. Eventualmente, los miembros del cuarto día se sumaron al círculo de apoyo, pero para Siki, el daño ya estaba hecho. La exclusión inicial había confirmado sus peores miedos sobre su posición en la casa y había despertado emociones que había estado tratando de mantener bajo control. Cuando terminó la dinámica de congelados y Doña Alegría se despidió de su nieto, la atmósfera en la casa debería haber sido de celebración y emotividad positiva. Pero en lugar de eso, había una tensión palpable en el aire que todos podían sentir pero que nadie sabía cómo abordar. Y entonces Siki tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió confrontar directamente a Aldo sobre lo que había percibido como una exclusión deliberada. La confrontación no fue inmediata. Siki esperó a que la emoción del momento se calmara un poco, pero estaba claro que necesitaba expresar lo que estaba sintiendo.
Y cuando finalmente se acercó a Aldo para hablar del tema, lo hizo con esa directness española que no deja lugar a ambigüedades. Me sentí excluido, le dijo Siki a Aldo con una honestidad brutal. Cuando formaron el círculo, no fui incluido inmediatamente, y eso me hizo sentir como si no fuera parte de esta familia. La reacción inicial de Aldo fue de sorpresa genuine. Desde su perspectiva, no había habido intención de excluir a nadie. El círculo de apoyo había sido una reacción emocional espontánea, no una decisión estratégica o discriminatoria. Para él, la acusación de exclusión deliberada era no solo incorrecta, sino también injusta. No fue intencional, respondió Aldo, tratando de explicar su punto de vista. Estaba muy emocionado por ver a mi abuela, y mis compañeros se acercaron espontáneamente. No hubo ninguna intención de excluir a nadie. Pero Siki ya estaba demasiado metido en sus emociones para aceptar esa explicación. Desde su perspectiva, el impacto había sido el mismo independientemente de las intenciones. Se había sentido excluido, se había sentido como un ciudadano de segunda clase, y esas sensaciones eran válidas independientemente de las intenciones de Aldo. Las intenciones no importan tanto como el impacto, argumentó Siki. Yo me sentí excluido y eso es lo que pasó. Y aquí es donde la conversación comenzó a escalar de manera peligrosa. Aldo, que acababa de vivir uno de los momentos más emotivos de toda su estancia en la casa, sintió que Siki estaba empañando esa experiencia especial con acusaciones infundadas. Desde su perspectiva, Siki estaba siendo dramático e injusto. Estás sobreinterpretando la situación, le dijo Aldo, con una frustración creciente en su voz. No todo es sobre ti. Fue un momento emotivo y la gente reaccionó naturalmente. Esas palabras fueron como gasolina al fuego para Siki. La implicación de que estaba siendo narcisista o dramático tocó una de sus inseguridades más profundas. Durante semanas había estado luchando contra la percepción de que era demasiado intenso, demasiado analítico, demasiado sensible a las dinámicas sociales. No estoy sobreinterpretando nada, respondió Siki con su voz subiendo de volumen. Estoy expresando cómo me sentí, y tengo derecho a sentirme así. La conversación continuó escalando porque ambos hombres estaban operando desde marcos emocionales completamente diferentes. Aldo estaba defendiendo la pureza de un momento familiar especial, mientras que Siki estaba defendiendo su derecho a ser incluido y respetado como miembro igual de la casa. Ninguno de los dos estaba completamente equivocado, pero tampoco estaban teniendo la misma conversación. Aldo estaba hablando sobre intenciones, mientras que Siki estaba hablando sobre percepciones. Aldo estaba enfocado en el presente, mientras que Siki estaba procesando semanas de frustración acumulada. Y entonces la situación explotó cuando otros miembros de la casa intentaron intervenir para calmar los ánimos. Aaron Mercury, tratando de ser mediador, sugirió que tal vez ambos tenían razón parcialmente y que deberían intentar entender las perspectivas del otro. Pero para ese momento, tanto Aldo como Siki estaban demasiado metidos en sus posiciones para aceptar una solución de compromiso. Habían cruzado esa línea invisible donde la conversación deja de ser sobre el tema específico y se convierte en una lucha por el principio, por el respeto, por la validación de sus perspectivas. Yo no tengo por qué disculparme por consolar a alguien que estaba llorando, declaró Aldo, estableciendo una línea en la arena que no estaba dispuesto a cruzar. Y yo no tengo por qué aceptar ser tratado como un extraño en mi propia casa, respondió Siki, estableciendo su propia línea igualmente firme. La tensión en ese momento era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Los demás habitantes de la casa observaban incómodos, sin saber si intervenir o alejarse. Algunos intentaron mediar, pero era evidente que esto era algo que Aldo y Siki tenían que resolver entre ellos. Y aquí es donde tenemos que analizar algo fascinante sobre la psicología de los conflictos en espacios cerrados bajo presión. Lo que había comenzado como un malentendido sobre un momento específico se había transformado en una proxy war sobre temas muchísimo más profundos: pertenencia, inclusión, respeto cultural, jerarquías sociales, y el derecho de cada persona a ser vista y tratada con dignidad. Siki no estaba realmente peleando solo por ese círculo de apoyo. Estaba peleando por su lugar en la casa, por su derecho a ser considerado un miembro igual del grupo, por la validación de su experiencia como extranjero en un territorio que no siempre lo había recibido con los brazos abiertos. Aldo no estaba realmente peleando solo por defender sus acciones en ese momento. Estaba peleando por el derecho a tener momentos emotivos auténticos sin que fueran analizados y criticados, por la legitimidad de sus conexiones naturales con ciertos compañeros, por su propia integridad como persona que no discrimina conscientemente. Era una pelea sobre percepciones versus intenciones, sobre el impacto versus la motivación, sobre la inclusión versus la naturalidad. Y como todas las peleas realmente importantes, no tenía una resolución fácil porque ambos lados tenían puntos válidos. La confrontación se extendió por varios minutos más, con intercambios cada vez más intensos. Otros habitantes intentaron intervenir,
pero era claro que esto era algo que tenía que agotarse naturalmente. Habían tocado nervios muy profundos, y esas emociones necesitaban expresarse completamente antes de que pudiera haber cualquier tipo de resolución. Dalila Polanco y Elwana, compañeros de equipo de Siki, observaban con una mezcla de apoyo hacia su aliado y preocupación por las consecuencias que esta confrontación podría tener. Sabían que Siki tenía puntos válidos, pero también sabían que enfrentarse directamente con Aldo, uno de los participantes más queridos por el público, podría tener repercusiones negativas para su imagen. Los miembros del Cuarto Noche, por su parte, estaban claramente respaldando a Aldo, pero también mostrando cierta incomodidad con la intensidad del conflicto. Podían entender por qué Siki se había sentido excluido, pero también sentían que estaba siendo injusto al cuestionar las motivaciones de Aldo en un momento tan emotivo. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja, porque las cámaras estaban capturando cada segundo de esta confrontación, transmitiendo en vivo a millones de espectadores que inmediatamente comenzaron a tomar bandos en redes sociales. Los hashtags relacionados con el conflicto comenzaron a tendencia nacional en cuestión de minutos. Almohadilla Team Aldo y Almohadilla Team Siki se convirtieron en campos de batalla digitales donde los fans expresaban sus opiniones con la pasión característica del fandom mexicano. Los seguidores de Aldo argumentaban que Siki estaba siendo dramático e injusto, que había empañado un momento hermoso entre un nieto y su abuela con acusaciones infundadas, que estaba mostrando exactamente por qué muchos participantes extranjeros no logran conectar con el público mexicano. Los seguidores de Siki, aunque menos numerosos, argumentaban que tenía todo el derecho de expresar cómo se había sentido, que la exclusión había sido real independientemente de las intenciones, y que Aldo había sido dismissive y condescendiente en su respuesta. Pero tal vez lo más interesante de todo fue la cantidad de espectadores que reconocieron la complejidad de la situación y se negaron a tomar bandos absolutos. Muchos comentarios en redes sociales expresaban comprensión por ambas perspectivas, reconociendo que tanto Aldo como Siki tenían puntos válidos y que el conflicto era más una consecuencia de las tensiones naturales de la convivencia forzada que de malicia por parte de cualquiera de los dos. Mientras tanto, dentro de la casa, la confrontación finalmente había alcanzado un punto de agotamiento emocional. Tanto Aldo como Siki habían expresado sus perspectivas completamente, habían defendido sus posiciones, y habían llegado a un punto donde seguir discutiendo no iba a resolver nada. Fue Alexis Ayala, con la sabiduría que dan los años de experiencia en situaciones complicadas, quien finalmente logró intervenir de manera efectiva. Se acercó a ambos y les sugirió que tal vez era momento de tomar un descanso, de procesar sus emociones individualmente, y de intentar abordar la situación con más calma más tarde. Los dos tienen puntos válidos, dijo Alexis, pero en este momento están demasiado metidos en sus emociones para escucharse realmente. ¿Por qué no se toman un tiempo para reflexionar? Era exactamente lo que se necesitaba en ese momento. Una voz de la razón que reconocía la validez de ambas perspectivas sin tomar bandos, que sugería una pausa sin invalidar los sentimientos de nadie. Aldo aceptó la sugerencia y se retiró con algunos de sus compañeros del Cuarto Noche para procesar lo que había pasado. Estaba visiblemente frustrado, no solo por el conflicto en sí, sino por sentir que un momento tan especial con su abuela había sido empañado por esta confrontación. Siki también aceptó tomar un descanso, retirándose con Dalila y Wana para reflexionar sobre lo que había expresado y cómo lo había hecho. Era evidente que él también estaba emocionalmente agotado por la intensidad de la confrontación. Y aquí es donde tenemos que analizar algo fascinante sobre la dinámica que se estableció después de esta pelea. En lugar de crear bandos irreconciliables, el conflicto paradójicamente abrió un espacio para conversaciones más honestas sobre las tensiones que habían estado existiendo bajo la superficie. Durante las horas siguientes a la confrontación, varios habitantes aprovecharon para tener conversaciones individuales con tanto Aldo como Siki, tratando de entender mejor sus perspectivas y ayudarlos a procesar sus emociones. Mar Contreras, con esa empatía natural que la caracteriza, se acercó a Siki para validar sus sentimientos mientras también le ayudaba a entender la perspectiva de Aldo. Le explicó que los momentos familiares en reality shows son extremadamente emotivos y que las reacciones de la gente no siempre son racionales o inclusive. Aaron Mercury tuvo una conversación similar con Aldo, ayudándolo a entender por qué Siki había reaccionado tan intensamente y sugiriéndole que tal vez una disculpa por el malentendido, sin admitir culpa deliberada, podría ayudar a sanar la situación. Estas conversaciones mediadoras fueron fundamentales para evitar que el conflicto se convirtiera en una grieta permanente en la casa. Demostraron la madurez emocional de los participantes y su capacidad para manejar conflictos complejos de manera constructiva. Pero tal vez lo más importante fue que tanto Aldo como Siki, después de procesar sus emociones, mostraron la capacidad de reflexionar sobre sus propias contribuciones al conflicto. Aldo reconoció que, aunque no había tenido intención de excluir a nadie, podía entender cómo sus acciones habían sido percibidas por Siki. Admitió que en momentos emotivos intensos, es fácil olvidar considerar cómo nuestras acciones afectan a otros, incluso cuando no es nuestra intención.
Siki, por su parte, reconoció que tal vez había elegido un momento inadecuado para expresar sus sentimientos, y que su confrontación directa inmediatamente después de un momento tan emotivo había sido insensible hacia lo que Aldo estaba viviendo. Estas reflexiones personales prepararon el terreno para lo que muchos consideran uno de los momentos más maduros y emotivos de toda la temporada, la reconciliación entre Aldo y Siki. La reconciliación no fue inmediata ni forzada. Tomó varias horas de reflexión individual, conversaciones con otros compañeros, y un reconocimiento mutuo de que ambos habían contribuido al malentendido. Cuando finalmente se acercaron el uno al otro para hablar, lo hicieron con una humildad y una honestidad que fueron genuinamente conmovedoras. Siento haberte confrontado tan directamente después de un momento tan especial con tu abuela, dijo Siki, con una sinceridad evidente en su voz. Pude haber elegido un mejor momento para expresar cómo me sentí. Y yo siento que no consideré cómo mis acciones podrían haberte hecho sentir excluido, respondió Aldo. No fue mi intención, pero entiendo cómo pudiste interpretarlo así. Era una disculpa mutua que reconocía las perspectivas de ambos sin que nadie tuviera que admitir culpa total. Era madura, equilibrada y fundamentalmente humana. Pero lo que realmente selló su reconciliación fue lo que vino después, un abrazo genuino, cálido, que transmitía respeto mutuo y comprensión. No era un abrazo para las cámaras o para el público, era un abrazo entre dos hombres que habían pasado por un momento difícil juntos y habían emergido con una comprensión más profunda del otro. Este abrazo se convirtió instantáneamente en uno de los momentos más comentados y aplaudidos en redes sociales. Los fans que habían estado divididos durante la confrontación se unieron para celebrar la madurez y la humanidad que ambos participantes habían demostrado al resolver su conflicto. Pero el impacto de este conflicto y su resolución se extendió mucho más allá de la relación entre Aldo y Siki. Cambió fundamentalmente la dinámica de toda la casa de varias maneras importantes. Primero, estableció un precedente de que era posible tener conflictos intensos y resolverlos de manera madura y constructiva. Esto dio permiso a otros participantes para expresar sus propias frustraciones y tensiones de manera más directa, sabiendo que era posible trabajar a través de los desacuerdos sin destruir las relaciones. Segundo, humanizó tanto a Aldo como a Siki ante los ojos de sus compañeros y del público. Aldo mostró que podía ser vulnerable y admitir errores, mientras que Siki demostró que podía ser reflexivo y considerado incluso cuando estaba defendiendo sus principios. Tercero, abrió conversaciones más honestas sobre las dinámicas de inclusión y exclusión que habían estado operando en la casa. Otros participantes comenzaron a reflexionar sobre sus propias acciones y a ser más conscientes de cómo sus comportamientos podrían estar afectando a otros. Y cuarto, demostró al público mexicano que los conflictos culturales y las tensiones de convivencia se podían resolver a través del diálogo, la empatía y la voluntad de entender perspectivas diferentes. El cambio en la percepción pública fue particularmente notable. Antes del conflicto, Siki había sido visto por muchos como demasiado intenso o analítico. Después de la resolución madura del conflicto, comenzó a ser visto como alguien dispuesto a defender sus principios pero también capaz de reflexionar y crecer. Aldo, que ya era querido por el público, ganó aún más respeto por su capacidad de admitir errores y buscar la reconciliación incluso cuando muchos de sus fans pensaban que no tenía nada de qué disculparse. La forma en que manejaron este conflicto también cambió la dinámica estratégica del juego. Otros participantes comenzaron a ver tanto a Aldo como a Siki como personas con quienes se podía razonar, con quienes se podían tener conversaciones difíciles sin temor a consecuencias destructivas. Esto abrió nuevas posibilidades de alianzas y colaboraciones que no habían existido antes. Participantes que habían estado firmemente alineados con sus equipos originales comenzaron a considerar la posibilidad de trabajar con personas del otro lado, inspirados por el ejemplo de reconciliación que habían visto. Pero tal vez el impacto más significativo fue cultural. El conflicto y su resolución se convirtieron en un caso de estudio sobre cómo manejar diferencias culturales y de perspectiva en una sociedad diversa. Muchos comentaristas sociales y expertos en comunicación señalaron el evento como un ejemplo positivo de cómo los malentendidos culturales se pueden resolver a través del diálogo honesto, la disposición a escuchar y la voluntad de admitir errores. Las universidades comenzaron a usar el caso como material de estudio en cursos de comunicación intercultural, resolución de conflictos y psicología social. Se convirtió en un ejemplo de cómo la televisión reality puede, en su mejor expresión, ser una herramienta para explorar y resolver tensiones sociales reales. Y desde el punto de vista del entretenimiento televisivo, el conflicto y su resolución proporcionaron algunos de los momentos más dramáticos, emotivos y satisfactorios de toda la temporada. Demostró que el mejor contenido de reality TV viene no de la manufactured drama, sino de las emociones humanas auténticas y las relaciones reales. Pero analicemos también cómo este evento cambió las trayectorias individuales de Aldo y Siki en la competencia. Para Aldo, manejar el conflicto con madurez y humildad reforzó su imagen como un líder natural y una persona íntegra. Le ganó respeto adicional no solo del público,
sino también de participantes que tal vez antes lo habían visto como demasiado perfecto o calculado. Para Siki, la forma en que expresó sus sentimientos y luego reflexionó sobre ellos le ganó credibilidad como alguien auténtico y principled. Muchos espectadores que antes habían sido críticos con él comenzaron a apreciarlo como alguien dispuesto a defender sus valores pero también capaz de crecimiento personal. El conflicto también fortaleció inadvertidamente la relación entre ellos. Después de pasar por esa experiencia juntos, desarrollaron un respeto mutuo más profundo y una comprensión más matizada de las perspectivas del otro. En las semanas siguientes al conflicto, frecuentemente se les veía teniendo conversaciones más profundas y significativas. Habían quebrado la barrera de la cortesía superficial y habían encontrado una base de respeto auténtico sobre la cual construir una relación más genuina. Esta nueva dinámica entre ellos también afectó sus respectivos equipos. Los miembros del cuarto noche comenzaron a ver a Siki con menos suspicacia, mientras que los supervivientes del cuarto día comenzaron a respetar más a Aldo como alguien con quien se podía razonar. Pero tal vez lo más interesante fue cómo este conflicto cambió la forma en que el público mexicano veía los reality shows en general. Muchos comentaristas notaron que el manejo maduro del conflicto había elevado el nivel de discurso del programa, transformándolo de simple entretenimiento a una plataforma para explorar temas sociales importantes. Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos sobre cómo el programa estaba manejando temas de diversidad cultural, comunicación efectiva y resolución de conflictos. Muchos padres expresaron que habían usado el ejemplo de Aldo y Siki para enseñar a sus hijos sobre la importancia de la empatía y el diálogo. Y desde el punto de vista de la producción, el evento demostró que no era necesario manufacturar drama artificial para crear contenido compelling. Las emociones auténticas, los conflictos reales y las resoluciones maduras podían ser igual de dramáticas y mucho más satisfactorias que cualquier controversia fabricada. Esto llevó a un cambio en el enfoque del programa hacia situaciones más naturales y orgánicas, confiando en la inteligencia emocional de los participantes para crear momentos televisivos memorables. El conflicto entre Aldo y Siki también estableció un nuevo estándar para cómo los participantes futuros deberían manejar desacuerdos. Demostró que era posible expresar frustraciones de manera directa pero respetuosa, y que la reconciliación auténtica era más valiosa que mantener rencores o evitar confrontaciones. Muchos participantes en programas similares posteriormente citaron el ejemplo de Aldo y Siki como inspiración para cómo abordar sus propios conflictos interpersonales. Y ahora, meses después de aquel dramático 16 de septiembre, podemos evaluar el impacto a largo plazo de este evento en la Casa de los Famosos México 2025. El conflicto y su resolución se han convertido en uno de los momentos definitorios de toda la temporada. Ha sido citado como ejemplo de la madurez emocional de los participantes, la calidad del programa y el potencial de la televisión reality para abordar temas sociales importantes. Tanto Aldo como Siki han mantenido el respeto mutuo que desarrollaron después de su confrontación. Su relación se ha convertido en un modelo de cómo personas de diferentes backgrounds pueden superar malentendidos y construir conexiones auténticas. El público mexicano ha adoptado esta historia como ejemplo de sus propios valores culturales, la importancia de la familia, el respeto por los mayores, la capacidad de perdón y la disposición a crecer a través de la adversidad. Y para nosotros, los fanáticos de la Casa de los Famosos México, este evento nos recordó por qué amamos este programa. No es solo entretenimiento, es exploración de la condición humana. No es solo drama, es crecimiento personal en tiempo real. No es solo competencia, es comunidad. El conflicto entre Aldo de Nigris y Siki Clement podría haber dividido permanentemente la casa, podría haber creado rencores duraderos, podría haber empañado la experiencia de todos los participantes. En lugar de eso, se convirtió en un momento de crecimiento, comprensión y conexión humana más profunda. Nos enseñó que es posible tener perspectivas diferentes sin demonizar a la otra persona. Nos mostró que los malentendidos se pueden resolver a través de la comunicación honesta y la disposición a ver el punto de vista del otro. Nos recordó que la verdadera fortaleza viene no de nunca tener conflictos, sino de cómo los manejamos cuando surgen. Y más importante aún, nos demostró que la Casa de los Famosos México 2025 había logrado algo especial, crear un espacio donde las emociones humanas auténticas podían expresarse, procesarse y transformarse en conexiones más profundas. Porque al final del día, eso es lo que más importa en estos programas. No quién gana o quién pierde, sino cómo las experiencias compartidas nos cambian, nos hacen crecer y nos ayudan a entender mejor tanto a nosotros mismos como a los demás. El 16 de septiembre de 2025 será recordado como el día que una pelea se convirtió en una lección, que un conflicto se transformó en comprensión, y que dos hombres nos mostraron cómo es posible crecer juntos incluso en momentos de desacuerdo. Y esa, queridos fanáticos de México Reality Report, es la verdadera magia de la Casa de los Famosos México. No está en las estrategias brillantes o las eliminaciones sorpresivas,
Está en esos momentos de humanidad auténtica que nos recuerdan que, más allá de las diferencias superficiales, todos compartimos las mismas necesidades básicas de respeto, comprensión y conexión. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de uno de los momentos más significativos de toda la temporada. No olviden suscribirse a México Reality Report para más análisis exclusivos, y recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el reality show más apasionante de México. Hasta la próxima, y que viva la Casa de los Famosos México.